Bienvenidos a su iglesia, el Remanente de Cristo, aquí en la ciudad de Clarksville, Tennessee. Estamos hoy en esta noche de oración y de estudios. Tenemos estudios profundos de la palabra de Dios. Estas clases son a nivel seminario, completamente gratis. Venga, participe en alguno de nuestros servicios. Si usted vive en las áreas cercanas a esta ciudad de Clarksville, estamos ubicados en el 10 Main Street, en el downtown de esta ciudad. Nuestros servicios los miércoles, como el día de hoy, a las 7, y ya está dando otro tiempo a las 7, y los domingos a las 11 el servicio general. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, bendito eres en el nombre de Jesús, yo te alabo y te bendigo, te doy gracias por esta oportunidad, por poder exponer tu palabra. Dame luz, entendimiento para que estas palabras sean tuyas y nosotros seamos dirigidos correctamente como iglesia para edificación de tus santos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. La iglesia de Dios dice amén. Bueno, si usted nos está viendo por primera vez, o segunda vez en las redes sociales, suscríbase, ¿verdad? Tenemos una carpeta cibernética con más de 600 videos de la sana doctrina, donde no nos contradecimos en las enseñanzas, porque son enseñanzas puras, como los puritanos enseñaban en este país. La sana doctrina, la que dejó nuestro Señor Jesucristo al apóstol Pablo, ¿verdad? Y Dios ha tenido ese detalle de tener un remanente para esta doctrina. Y hoy vamos a tener un estudio que se llama ¿qué Biblia debo usar? Es muy importante este estudio porque vamos a ver muchos errores teológicos en la Reina Valera 1960. A ver si alguien del público tiene una Reina Valera 1960 para que cuando estemos leyendo los errores podamos ver o en el teléfono la puede ver, podemos ver las contradicciones que hay, que son muy grandes, para que nos demos cuenta del error teológico. Entonces, yo como hispano, ¿qué Biblia debo usar? ¿Verdad? Porque hoy en día hay muchas clases de Biblias, que la Biblia del oso, que la Biblia de Jerusalén, que la Biblia de la nueva versión internacional, que la Reina Valera 60. Hoy vamos a ver qué Biblia yo debo usar. Usted debe usar una Biblia más apegada a los escritos originales, ¿verdad? Y hoy vamos a ver parte de esto en este estudio, que es muy importante. ¿Qué Biblia uno tiene que usar, verdad? Porque primeramente vamos a ver nuestra primera cita en 1 Corintios 14:33. ¿Y por qué es esta primera cita? Porque muchas veces no entendemos, porque muchas veces decimos, no importa que una Biblia tenga unos pocos errores, otros errores, de todas maneras es el mensaje de Dios. Así piensan muchas personas, que las personas pueden ser cambiadas por el mensaje que está en la palabra de Dios, por el mensaje que está en la Biblia, y eso es mentira. El mensaje que está en la Biblia no te cambia, el que te cambia es el Espíritu Santo. Eso es lo que dice la Biblia. Porque muchas gentes dicen, muchas asociaciones bíblicas han dicho, no, pues queremos imprimir las Biblias en el lenguaje original de estas personas para que la palabra de Dios transforme a estas personas. Eso es mentira. El único que se puede transformar, otra vez lo digo, es el Espíritu Santo, y ese te va a guiar a toda verdad, y te vas a dar cuenta que vas a tener sed por esa verdad, y cuando tengas sed por esa verdad vas a querer tener una fuente correcta, una Biblia que no sea corrupta, que una Biblia que no tenga muchos errores, que una Biblia que tú puedas decir, esta es palabra de Dios, no ha sido adulterada por los hombres, ¿verdad? Porque dice en 1 Corintios 14:33, dice, porque Dios no es autor de confusión, ¿verdad? Dios no es autor de ¿qué? Confusión. Y hoy en día vemos muchas personas que no les importa eso, ¿verdad? Que tienen una doctrina falsa, una Biblia contaminada. Todas esas nuevas Biblias son malas, ¿verdad? Si usted tiene una Biblia reciente, que la Biblia del arco iris, que la Biblia del pescador, todas esas son versiones de la Reina Valera 60, y la Reina Valera 60 es una versión nueva también, como la nueva versión internacional. Entre más moderna sea la Biblia, más corrupta y más errores tiene, y más diluida ha sido la palabra. Entonces vamos a ver hoy qué tenemos aquí, ¿verdad? El hombre no es confusión, ¿verdad? Dios no es un Dios de desorden.
las nuevas Biblias han cambiado las palabras. Han cambiado las palabras. Y si tú cambias las palabras, yo te pregunto a ti que nos estás viendo a través de las redes sociales o los que estamos aquí, ¿no es cambiar el mensaje? Muchas veces cambiamos el mensaje. Muchas veces usted podrá decir, si nos está viendo, no, es que estamos usando sinónimos, es que estamos usando antónimos. No importa que tú uses, si Dios dice algo, no tienes tú por qué buscar un sinónimo o buscar una manera que la gente lo comprenda mejor. Por eso tenemos al Espíritu Santo, para entender la palabra tal y como es, ¿verdad? Han cambiado las palabras, el mensaje, han quitado. ¿Por qué han quitado el mensaje y doctrinas? Por una razón muy importante, aquí en la pizarra. Por dinero. Por dinero, porque a muchas religiones o muchas falsas sectas y muchas personas que lucran a través de Dios. Millones de personas lucran a través de Dios. Millones de personas buscan tener una posición ministerial para tener una vida, un estilo de vida, una fuente de ingresos. No porque han sido llamados. Entonces tienes que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque ese es el mayor motivo, el dinero. Y el amor al dinero es el principio de todos los males, dice la palabra. Entonces es muy, muy importante que tú aprendas eso. Vamos a 1 Timoteo 6. Vamos a leer 1 Timoteo 6, 10, que dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios: que tenga testimonio en buenas obras, si ha criado hijos, si se ha... No, 1 Timoteo. No. Sí, 1 Timoteo 6:10. Vamos a ver 1 Timoteo 6:10. Porque el amor del dinero sí, es la raíz de toda maldad, el cual, codiciando algunos, erraron de la fe y se traspasaron con muchos dolores. Porque es la raíz. Entonces, el dinero es la raíz. Dice la Biblia de todos los males. Entonces, si usted tiene algún mal, no le salen las cosas bien en su hogar, en su casa, en su matrimonio, en donde está usted congregándose, y usted dice, pues yo quiero saber la causa, y usted le rasca, le indiga, y muchas veces va a encontrar que la raíz es el dinero, aunque usted no lo crea. La mayoría de familias separadas, divorcios, problemas en los trabajos, es el dinero. La mayoría de guerras, una guerra, un conflicto bélico, ¿sabía que el mayor motivo es un interés económico? Como la guerra del Golfo, fue un interés económico acerca del oro negro, del petróleo. Entonces vemos que hay muchas personas con fines de lucro. El hombre ha menguado, vamos a menguar, mal traducir la palabra de Dios. El hombre ha hecho eso, ¿verdad? Entonces, pero la Biblia nos advierte que hay un peligro si tú cambias la palabra. Si Dios advierte ese peligro en su propia palabra. Vamos a ver Deuteronomio, capítulo 4, 2. El otro me ayudó el hermano, pero no lo encontré rápido. Deuteronomio 4, 2. Dice la palabra de Dios: dice, no añadiréis a la palabra que os he o que yo os mando, ni la disminuiréis de ella, para que la guardéis los mandamientos del Señor vuestro Dios que yo ordeno. Entonces Dios dice que no le quites y le pongas, para que en español entendamos más, ¿verdad? No le quites ni le pongas. Tú no le puedes quitar ni añadir a la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces vemos que
Dice en Proverbios 30, Proverbios capítulo 30, versículo del 5 y 6, dice: toda palabra de Dios es pura. Él es escudo a los que Él confían. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Entonces, Dios advierte que hay un peligro que si nosotros alteramos, añadimos, quitamos, diluimos, contaminamos su palabra, porque dice aquí el Salmo que su palabra es pura, es santa, es pura. Lo vamos entendiendo, ¿va? Entonces vamos a ver a Revelación o Apocalipsis, casi hasta el final, Apocalipsis 22, 18. Dice: porque yo testifico que cualquiera que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios pondrá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Entonces vemos que hay un gran problema de que si nosotros le quitamos, le añadimos, entendimos el mensaje a medias. Dios quiere que nosotros estudiemos la palabra de Dios tal y como es, ¿verdad? Bueno, vamos a ver lo que dice Dios, el mismo Dios, que dice el mismo Jesús en Mateo, ¿verdad? Mateo 10, capítulo 5, versículo 18, Mateo 5, versículo 18. El mismo Dios, el mismo Jesús dice: porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todas las cosas sean cumplidas. O sea, no podemos cambiarle ni una coma, ni una tilde, ni un punto. La palabra de Dios, a eso se dedicaban los escribas. Si usted no sabe el oficio de los escribas, ellos copiaban los manuscritos letra por letra, punto por punto. Ellos no podían, los pergaminos mesiánicos son los mejores, ¿verdad? Donde vienen las mejores fuentes, la mejor fuente. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Ellos tenían ese oficio. Incluso cuando ellos copiaban en un papiro y ponían una coma mal o un error punto, no había el blanco que usted tiene para corregir el error, corrector blanco, ni tenía white out, como le dicen en inglés, no tenía corrector blanco. Ellos tenían que destruir el papiro y empezar de nuevo y escribirlo de nuevo. No podían tener un solo error. Y cuando se dice escriba, no entendemos que los escribas, ¿saben cómo trabajaban? Un escriba escribía un verso de la Biblia, el otro lo rezaba, el otro lo rezaba, el otro lo rezaba, lo rezaban 7 personas para ver si estaba copiado exactamente, ¿va? Vemos que Dios toma muy en serio la pureza de sus palabras y vemos que ha habido un ataque, ¿verdad?, a la palabra de Dios. Primeramente, cuando Dios les mandó que ellos se esparcieran, ¿verdad?, hubo persecución a la iglesia. Más tarde vemos como el mismo enemigo, el mismo Satanás se introduce dentro de las iglesias. Pero hoy en día, y no solo hoy en día, desde hace muchísimos años, el enemigo se ha encargado de hacer copias falsas de la palabra de Dios. No falsas, pero copias no con la verdad absoluta. Medio copias adulteradas, copias que no tienen algunos versos, copias que no... Vamos a ver ahorita en este estudio que hay, por ejemplo, Biblias que han quitado 22 palabras en un solo capítulo. Entonces vamos a verlo cómo es eso, ¿verdad? Entonces vamos a ver que Dios honra sus palabras. Ahí mismo estamos en Mateo, vamos del Mateo del 4, del versículo 1 a 11. Vemos cómo Jesús fue llevado en la tentación, ¿verdad? Vemos que Jesús fue llevado en la tentación en el capítulo 4 de
Mateo, del 1 al 11 nos cuenta que habla que no solo de pan vive el hombre, y si usan frases del Antiguo Testamento ahí, y si usted no sabe, ¿verdad? Entonces dice que el Señor, el diablo engaña al Señor, ¿verdad? Le dice, mira, si te tiras de este pináculo hacia abajo, los ángeles te van a atrapar en el cielo, te van a cachar. Eso es lo que dice el Salmo, le dijo Satanás. ¿Y dónde está ese Salmo? Vamos a ver que ese Salmo es el Salmo 91. Vamos a ver el Salmo 91. Salmo 91. ¿Ya lo tienen? Salmo 91, 11. ¿Verdad? Ese es el Salmo que Satanás tergiversa, ¿verdad? Cambia, enchueca la palabra de Dios, ¿verdad? Salmo 91, 11. Dice, pues a sus ángeles mandará acerca de ti. Es lo mismo que Satanás le dijo en la tentación, en el desierto, en Mateo 4, ¿verdad? Pues a tus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, ¿verdad? Entonces, ¿qué hizo Satanás aquí? Cambió caminos a barranco, ¿verdad? No, yo te aviento de arriba del pináculo y él no tropezará piedra en la caída, porque no, dice en el camino, ¿va? Pero ya sabemos que camino también se refiere no solamente a algo físico, sino también a conocimiento. Pero Jesús, ¿qué? Sabía las escrituras, ¿y qué le dijo a Satanás? ¿Va? No tentarás a tu Dios. Vete de aquí, no tentarás a tu Dios, en Mateo capítulo 4. Entonces vemos que Satanás desde el principio siempre quiere pervertir la palabra de Dios, ¿verdad? Vemos en Génesis 3, en el Edén, cómo él torció el mandamiento de Dios, ¿verdad? ¿Qué dijo Dios? ¿Qué le dijo Dios a Adán y Eva? Dios le dijo, no comerás del árbol, ¿verdad? De la ciencia del bien y el mal. No comerás del árbol de la ciencia del bien y el mal, porque ciertamente el día que tú comas, ciertamente morirás. ¿Y qué dijo? Satanás? ¿Con qué Dios dijo? No te vas a morir, Eva, no te pasa nada. Y es el mismo pecado de hoy en día, que la gente dice, con que Dios dijo, ¿va? Con que Dios dijo, ¿va? Con que Dios dijo que no fornique, con que Dios dijo que no tenga un amante, con que Dios dijo que no diga mentiras, con que Dios dijo que no hay pastoras. Es lo mismo, es el mismo pecado. Es el mismo pecado, no ha cambiado nada. El pecado como lo instituyó Satanás. Pero vemos que como tuerce Satanás desde el principio en el Edén y en la tentación con Jesús. Él tuerce la palabra de Dios, ¿verdad? Trata de pervertir la palabra de Dios. Entonces, con que Dios dijo, es el mismo pecado de hoy. Las Biblias corruptas, el engaño es mucho mayor, porque han traducido muchas palabras y las personas muchas veces llevan el mensaje incorrecto, ¿verdad? Porque de eso vamos a hablar. ¿Y qué usa Satanás? Satanás usa demonios para atacar la palabra de Dios. No. Satanás usa hombres y mujeres. ¿Sabes eso? Que si tú no eres un instrumento de Dios, eres un instrumento de Satanás. Aquí nada que yo soy escéptico, ¿va? Yo soy ateo. No, si tú no eres instrumento de Dios, la Biblia dice que tú eres un instrumento de Satanás. Oh, pero mira mi hijito, qué bonito, que tiene las chapitas y no quiere ir a la iglesia, no quiere nada con Dios. Pues es hijo de Satanás, es instrumento de Satanás. Aunque tú lo veas muy bonito. Porque dice que el mismo Satanás se viste de ángel de luz. Y es muy importante que aprendamos eso, ¿verdad? Bueno, vamos a ver cómo está esto. 1950, 1950, en la Asociación Bíblicas Unidas, lo vamos a abreviar, en los Estados Unidos hubo un personaje que se llamó Eugenio Derbez, Eugenio Nida, que él
propuso a la Asociación Bíblica de los Estados Unidos en Nueva York que querían hacer una Biblia conforme para el pueblo hispano, para que fuese más entendible, porque en ese entonces solamente existía la del cantarito y la Biblia del oso, que no estaban muy bien traducidas, tenían muchos errores ortográficos, todo empieza ahí, ¿verdad? Entonces, esa fraternidad de la sociedad bíblica, él se unió con el cardenal de Nueva York católico, con un cardenal católico. Y este cardenal católico en Nueva York dice, pues nosotros te apoyamos para hacer esa Reina Valera 1960, para que podamos hacer copias muy baratas. Hoy en día tú puedes conseguir Reina Valeras 1960 por la cantidad de $2, $1.50 si compras por mayoreo. ¿Sabías eso? Pero todas esas Biblias tienen una corona del Vaticano porque tienen derechos de autor, si usted no lo sabe, por la asociación bíblica, por el contrato que hicieron ellos. Entonces vemos que ese se llamó doctor P.D.F. Cohan, que era un arzobispo en Nueva York. Cohan, ¿verdad? Con doble G. Era archiobispo, porque como archicriminal era obispo, archiobispo de la Asamblea Mundial de Iglesias. Entonces empezaron a producir 5.700 Biblias y vieron que tuvieron muy buen resultado, ¿verdad? A muy bajo costo, usando fuentes no confiables, ¿verdad? Eugenio Nidia usó fuentes no confiables. ¿Cuáles son las fuentes no confiables? La Reina Valera 1960 se hizo con las fuentes de Alejandrina. ¿Qué es Alejandrina? Si usted busca en Google, Alejandrina fue la biblioteca más grande en el norte de África, cerca de Egipto, en la esquina de Egipto, el border, como dicen en la frontera. Esta biblioteca era una de las bibliotecas más grandes del mundo, usaron esas fuentes. Esa es la misma fuente que usó el Vaticano para la Septuaginta, que no es muy confiable. Esa fuente se llamaba hace muchos años, hace como en 1940, 1950, se llamaban fuentes no confiables. Así se les llamaba teológicamente los que estudiaban en los seminarios, ¿verdad? Entonces, permitieron pervertir esa palabra. Vamos a ver, ya vimos Mateo 5, vamos a otra vez a Mateo capítulo 5. Mateo 5:18. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Ya la leímos, ¿verdad? Bueno, vamos a leer ahí mismo el 24, 24:35, Mateo 24:35. Mateo 24:35. Y dice la palabra de Dios, que lo mismo, el cielo y la tierra pasarán y mis palabras no pasarán. Es lo mismo, porque Dios advierte dos veces en el Evangelio de Mateo. Usted no sabe que cuando Dios dice dos veces las cosas es algo importantísimo para Dios, como cuando dice en el Evangelio de Juan, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y lo vuelve a repetir, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando Dios repite algo en las Sagradas Escrituras, por ejemplo, el justo por la fe vivirá, que se encuentra 3 veces en las Escrituras, es porque es algo muy importante que nosotros debemos de considerar, que esas palabras no deben de pasar. Entonces, seguimos adelante. Entonces, ellos no usaron las fuentes de confiables de los griegos, se les llama, ¿verdad? Estas fuentes confiables de los griegos son de Antioquia. En Antioquia se les llamaron por
Antioquia, por primera vez se les llamaron ¿qué? Cristianos. Entonces, de ahí se encuentran más de 300 fuentes originales escritas del año 200 al año 300 originales en griego que se sacan las buenas copias. Esas son fuentes confiables. Pero ellos sacaron la parte del griego, del hebreo. Las cosas hebreas las por Alejandrina y las otras fuentes, estas se llaman fidedignas. Estas fuentes. ¿Por qué se llaman fidedignas? Porque fide en latín es fe. Se le llaman así teológicamente. Entonces, este también se le llama texto recibido. Esas son las buenas Biblias. Entonces, ninguna de estas fuentes usaron para hacer la Reina Valera 1960. Por eso la Reina Valera tiene muchos errores. Ok, la Reina Valera pongan mucha atención, tiene más de 2.500 errores teológicos. No de impresión. Y tiene más de 21.000 errores de impresión. Imagínense entonces qué Biblia está usando usted. Principalmente si tiene una coronita. Si tiene una coronita, cada vez que usted compra una Biblia Reina Valera 60, usted le da unos centavos al Vaticano, si usted no lo sabe. Porque ellos son los derechos de autor. ¿Verdad? Entonces, vamos a ver que esas fuentes son corruptas. También usaron el texto crítico. En griego, crítico. El texto crítico y el texto de Alejandría son las fuentes erróneas para las Biblias nuevas, para la Biblia 1960, para la nueva versión internacional, para la Biblia de Jerusalén. Entonces no tienen las fidedignas y los textos que le llaman masoréticos en hebreo. Los textos masoréticos son los textos originales de los hebreos, son los que su Torah, los que ellos usan en las sinagogas. De esas fuentes no está sacada la Reina Valera 1960. ¿Ah? Es muy importante que aprendamos eso. Vamos a ver Ezequiel 44, 23. Ezequiel 44, 23. Es muy importante. Ya casi al final de Ezequiel. Tiene 48 capítulos. (44, 23) nos dice la palabra, dice: enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia en lo santo y lo profano, y le enseñarán a discernir entre lo limpio y no limpio. Tú disciernes si tu Biblia que usas está limpia o no limpia. Tú disciernes en tu Biblia que usas si hay algo bueno, porque de nada te sirve tener una concordancia Henry Medio con Reina Valera 1960. ¿Sí me entienden? De nada te sirve. De nada te sirve tener la arcoíris que toda esté subrayada si es 1960. Entonces la fuente más confiable que hay en el mundo el día de hoy es la King James en inglés. La King James en inglés. Y hay una Reina Valera que se llama 1602, se le llama la purificada. ¿Por qué? Porque está hecha del cantarito y revisada con la King James para tener el mensaje correcto de las fuentes correctas, Entonces vamos a ver algunos errores teológicos. Más de 2.500 errores teológicos y más de 21.000 errores entre comas, palabras que han quitado. Imagínense cuántos errores tiene su Biblia. 1960, si usted decide tener una 1960 porque vale más barato. Entonces, vemos ¿qué Biblia debe usar? Vamos a ver algunos errores en la 1960.
Y si alguien me ayuda con el teléfono para ver los errores. Y vamos a ver Primera de Pedro, Primera de Pedro, y usted me la lee, hermano, en la Reina Valera 60. Primera de Pedro 2:2. Primera de Pedro 2:2. ¿Qué dice en la Biblia 1960? Dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Entonces, en la Reina Valera nos está diciendo, ponga mucha atención, que crezcas para salvación. Entonces nos está enseñando un evangelio de ¿qué? De obras. En la Reina Valera 1602 dice, como niños recién nacidos, desead ardientemente la leche no adulterada de la palabra, para que en ella crezcáis. No dice para salvación, le añadieron salvación. ¿Por qué? Porque los católicos tienen que hacer buenas obras para ser salvos, tienen que hacer sus sacramentos para ser salvos. Entonces se pusieron de acuerdo Eugenio Unida y el cardenal para poner eso. ¿No se entiende así? Ok, vamos a la siguiente, Efesios 3:9, Efesios 3:9, que nos dice la palabra de Dios. Efesios 3:9 dice, y declarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Ok, ya vemos que eso dice en la Reina Valera 1960. En la 1602 dice aclarar todo lo que sea la comunión del ministerio está escondido desde los tiempos eternos en Dios, que creó todas las cosas por Jesucristo. Quitaron a Jesucristo. Imagínense. Entonces Dios creó todas las cosas por Jesucristo. ¿A quién no le convenía que todas las cosas fueran creadas por Jesucristo? Usted póngase a pensar, ¿verdad? Génesis 1:2. Está fácil. Génesis 1:2. Génesis 1:2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ok, en la original, en el hebreo dice, y en la 1602 dice, la tierra estaba sin forma, no desordenada. Dios es un Dios de orden. ¿Cómo va a tener su creación desordenada? Válgame Dios, ¿dónde sacaron eso? Sin forma. ¿Se fija el error teológico? Lucas 9:43. Lucas 9:43. Esos son algunos errores más obvios. ¿Cómo cambia la doctrina en algunos pasajes como en este? Aquí dice, y todos se admiraban de la grandeza de Dios, y maravillándose todos de todas las cosas que hacía, dijo a sus discípulos. Ok, dice, y todos estaban atónitos del gran poder de Dios, y mientras todos se maravillaban de todas las cosas que Jesús hacía, y él dijo a sus discípulos. Casi quitaron un párrafo y medio. ¿Se fijan? 2 párrafos. ¿Se fijan la diferencia de las Biblias? Entonces, Primera de Corintios 5:6, 1 Corintios 5:6. Corintios 5:6 dice, no es vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? ¿No sabéis vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura de toda la masa se leuda? Es diferente, ¿no? Como dice, el mensaje es diferente. Génesis 2:7. Aquí sería your glory is not good. Sí. Lo que pusieron, no es vuestra jactancia.
no es vuestra jactancia. ¿Verdad cómo es diferente el mensaje? Entonces vemos Génesis 2:7. Dice así: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo y la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Bueno, en primera ni dice Jehová, dice el Señor en el original. ¿Y sabe cuántas veces han cambiado en la Reina Valera Señor por Jehová? Muchísimas veces. ¿Quién lo hizo? El Vaticano. Si usted no lo sabe, para formar su enseñanza de su Trinidad de ellos, como ellos la enseñan. No es que no haya Trinidad, sí hay una Trinidad, que Dios es uno y uno en tres, pero no como ellos le enseñan, que hay como tres dioses y tres personas. Eso es mentira. Entonces vemos que quitaron Señor, y pusieron Jehová, y dice sopló un ser viviente. No dice eso, dice sopló alma viviente. Dice en hebreo, sopló el nepash. El nepash es el espíritu para que le diera vida a una alma viviente. ¿Por qué? Porque la vida está en el alma, no en un ser. ¿De dónde agarran eso? Ok, Crónicas 25, Crónicas 25. Primera de Crónicas 25. Ahí no se entiende quién mató a quién. Ok. Dice: y volvió a levantarse guerra contra los filisteos, y Elhanán, hijo de Jair, mató a Alamí, hermano de Goliat, Geteo, él asta de cuya lanza era como un rodillo de telar. Fíjense muy bien, entonces ahí en la original, en la Reina Valera 1602, no se entiende quién mató a Goliat, porque Helenán también fue muerto, si usted no lo sabe, ¿verdad? Y dice 25, volviéndose a levantar guerra contra los filisteos, e hirió Helenán, hijo de Jair, Lamín, hermano de Goliat, Geteo, hasta cuya lanza era como un engullo de tejedores. ¿Se fija cómo es la gran diferencia? No dice lo mismo. Ahí hay una confusión de quién mató a quién, de la forma de que esto lo pusieron. Vamos al profeta Isaías en 9:3. Hasta el profeta Isaías sufrió las consecuencias de las Biblias corruptas. Isaías 9:3. Isaías 9:3. Ok, dice así: multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Aumentando la gente. Y dice, no, quitaron el no. No aumentando la alegría. Imagínense, ahí, ¿estaban alegres o no estaban alegres? Según la Biblia corrupta, no estaban alegres. Según la original, según Dios, no estaban alegres. Se fija qué errores tiene esta. Daniel 3:25, esa es una muy importante que quiero que tú aprendas y la analices, porque es muy importante saber quién estaba ahí cuando echaron a esas personas al caldero ardiente. ¿Qué dice la Biblia en Daniel 9:3? 25. Ok, dice: y él dijo, he aquí, yo veo 4 varones sueltos, que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto era semejante a hijo de los dioses. Al hijo de los dioses. En el original, en la Reina Valera 1602, como en la King James, y en hebreo dice que era semejante a Elohim, semejante a Dios, no semejante a los dioses. El cuarto era Jesucristo, semejante a Dios. ¿Se fija qué gran diferencia? Y
en la corrupta dice semejante a hijo de los dioses. Dioses con D minúscula. ¿No? Está escrito así. Y en la original dice semejante al hijo con mayúscula, de Dios con mayúscula. Entonces vemos Mateo 22, Mateo capítulo 1, esa no lo vamos a leer. En Mateo capítulo 1 quitaron 22 veces engendró. 22 veces quitaron, fulano de tal engendró a tal, fulano de tal engendró a tal, fulano de tal, no se les hizo correcto decir tantas veces engendró. Entonces Eugenio Nida tenía sueño ese día, dijo, no, vamos a poner nada más, vamos a quitar los engendros. Mateo, el primer capítulo de Mateo. Mateo 5:22. Mateo 5:22, ya vamos avanzando. Es muy bueno que usted vea esos errores teológicos para que vea usted qué Biblia debe usar, qué Biblia debe usar. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Bueno, aquí vemos varios errores, dice la original, pues yo os digo que cualquiera que se enojase, ahí quitaron sin causa. Imagínense cuánta gente le han amenazado con este versículo falso. Con su hermano que está expuesto al juicio, cualquiera que dijera a su hermano raca, más raca quiere decir también necio, ¿verdad? Esa no está tan mal traducida, está expuesto al concilio, y cualquiera y quitaron a su hermano, le dijera necio, estará expuesto al fuego del infierno. ¿Se fija la gran diferencia? ¡Wow! ¿Verdad? Usted dirá, ¡wow! Bueno, vamos a ver cómo cambian algunas palabras por completo en Mateo 6:1. En Mateo 6:1 vemos algo impresionante. ¿Cómo pudieron fallar en esa traducción? Yo no me explico. Mateo 6:1. Ah. Ok, dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser visto de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cambiaron la palabra justicia, en vez de la original dice limosna. ¿Qué diferencia hay entre limosna y justicia? No tiene ninguna, no es ni antónimo ni sinónimo. Quitaron limosna y pusieron justicia. ¿Se fija? ¿Qué errores tan más graves? Mateo 15, va, allá mismo, Mateo 15:8, va, y si se fija que muchos errores están en los evangelios que ellos predican, ¿verdad? 15:8. Mateo. Sí, Mateo 15:8. Ok, Mateo 15:8. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Uy, eso fue versículo que muchos pastores, muchos predicadores lo dicen, pero ahí quitaron, este pueblo con su boca se acerca a mí. Quitaron esa frase. Con su boca se acerca a mí. ¿Se fija? ¡Wow! Usted, digo, bueno, Marcos tiene muchos, porque Marcos es el evangelio que usan más los católicos para todos sus misales, para todos sus, porque dicen que Marcos lo escribieron para los latinos. Eso es lo que te enseñan los catecismos, pero eso es mentira. Entonces, Marcos 1:2. Como está escrito en Isaías el profeta, he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Bueno, ahí Isaías no tenía el nombre de Isaías, añadieron Isaías. En el original dice, he aquí yo envío a mi mensajero delante de tu faz. Bueno, el 2 va. Como está escrito por los profetas. Como está escrito por los profetas. Quitaron
añadieron Isaías, ¿verdad? 2.17, el mismo, 2.17. Ahí quitaron una palabra. 2.17 dice, al oír esto Jesús dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Bueno, en el original dice, no he venido a llamar a los justos, mas a los pecadores a arrepentimiento. Quitaron el a arrepentimiento. ¿Se fija? 11.10, el mismo Marcos, sí, porque los católicos usan mucho Marcos, ¿va? Y en sus misales, en sus misas, y luego se atreven a decir, esta es palabra de Dios. Más bien, esta es palabra que ellos la cambiaron. Sí. Dice, bendito el reino de nuestro padre David, que viene, hosana en las alturas. Hosana en las alturas. Quitaron al Señor, el nombre del Señor. Quitaron el nombre del Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Se fijan? Cómo hay muchos errores teológicos. Juan 12:47. Ahí nos enseña que la salvación es por guardar las palabras de Dios. Y eso es mentira, ¿verdad? Juan 12:47. Ok, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. 12:47. ¿Se fija? Aquí es... ¿Qué error usted ve? Okay. El error que yo veo aquí que dice, en la Reina Valera dice, no las guarda, y aquí dice, y no cree. Exactamente. Quitaron el creer, la salvación es por fe. Entonces la salvación no es por fe. Entonces eso es ridículo, cómo te quitan una palabra tan importante. Bueno, también cambiaron una palabra en Hechos una por otra, en Hechos capítulo 6, versículo 8, o Actos capítulo 6, versículo 8. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Bueno, aquí quitaron la palabra fe por gracia en el original. Imagínense, fe por gracia. Hay una gran diferencia entre la fe y gracia. Eugenio Unida no sabía eso, o el cardenal Congan, archienemigo, digo archiobispo, ¿verdad? Entonces vamos a ver la peor, que es Romanos capítulo 4, ¿verdad? Romanos capítulo 4 dice la palabra de Dios, empero al que obra es imputado el galardón. Quitaron la doctrina de la imputación. ¿Es Romanos 4 qué? Doctrina. Romanos 4:4. Romanos 4:5. Mas que el obran si no cree que el que justifica en el fío y su fe es imputada. Y la cambiaron por contada. Tu fe es contada, como si tú vas sumando algo. Tu fe te cuenta, súmala, ¿no? Es imputada. ¿Qué es imputar? Imputar es que la justicia que nuestro Señor Jesucristo hizo por 30 años y murió en la cruz del Calvario sin hacer ningún pecado, esa justicia es adjudicada, imputada a nosotros. Es lo contrario de amputar, imputada. Dios nos considera justos cuando no somos justos. Y quitaron toda esa doctrina. 8, bienaventurado el varón que el Señor no imputará. Quitaron ahí. 9, ¿verdad? Porque decimos que Abraham fue imputada por fe, por justicia. 10, porque le fue pues imputada la justicia. Quitaron el 11, ¿verdad? Al final del versículo, porque también ellos les sea imputada
por justicia. Quitaron la doctrina de la imputación. Si usted los ve a través de las redes sociales, las doctrinas para la iglesia, existe la doctrina de la seguridad eterna, la doctrina de la justificación, pero también existe la doctrina de la imputación de justicia. Y han quitado una doctrina básica, elemental, columna vertebral para la iglesia. También en la palabra galardón, ¿verdad? Más delante de Dios. Si usted ve ese versículo, ve mucha simiente, muerte, ve que obra ira, y todo eso han cambiado. Usted se pone a analizar con otra Biblia, usted va a ver muchos errores, ¿verdad? Empero y muchos errores que han mal traducido. Entonces, como ve en este pequeño estudio que vemos que qué tan importante es usar una Biblia. Tú amas a Dios, deberías amar la verdad, deberías invertir en una Biblia pura, en una Biblia confiable, ¿verdad? Aquí no le estamos tirando a la Reina Valera 60 o eso, pero es que muchas personas están engañadas que creen que la Reina Valera 1960 es la palabra de Dios, es la palabra pura, y no es cierto. Es una de las Biblias más corruptas que hay en el mercado de hoy. Entonces, busquen la 1602, la purificada, y si usted no tiene dinero, búsquenla en la computadora, Reina Valera 1602, la purificada, .organización, y ahí le sale gratis. En el internet. Claro que sí. Claro, ahorita no existe una aplicación que sea tan fácil para tocar la ventanita y ver eso. Entonces vemos que esa es una muy buena enseñanza de qué Biblia yo debo usar. Yo debo usar la mejor Biblia, la más confiable, la más acercada a las escrituras de Dios. ¿Por qué? Porque lo amo, no por otra cosa. Tú no puedes decir que amas a Dios si no amas la verdad, porque van de la mano. La verdad y el amor van de la mano. Mucha gente dice, no, yo amo a Dios, pero no amo su verdad. Tú debes de amar la verdad. Aquel que es un verdadero cristiano es como el ciervo en medio del desierto que brama por una leche no adulterada, una leche pura. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Un poco de levadura, ¿qué? Leuda toda la masa. Entonces debemos tener mucho cuidado de tener buenas copias confiables y buenas traducciones. Si usted es un estudioso de la palabra de Dios, compre una Reina Valera 1602 antes que usted se compre una concordancia, que se compre un libro para tener un mejor conocimiento, un diccionario teológico, y todas esas de Henry Matthew y todo eso, porque tiene Henry Matthew 1960 no sirve para nada, para mí no sirve para nada. Si hubiera un Henry Matthew 1602 sí sirviera, pero no lo hay. Entonces, ponga mucha atención en qué Biblia usted usa. ¿Por qué? Porque queremos que usted tenga la buena palabra de Dios, porque la buena palabra es la única que te limpia, que te salva. Vamos a finalizar este estudio, ¿verdad? Para que no se me desespere. ¿Alguna pregunta? Pastor, Hechos 7:45. Hechos 7:45, ¿qué dice? Cambiaron a Jesús por Josué. También es una de las más principales, cambiaron a Jesús por Josué, porque en ese versículo nos revela que Jesucristo estuvo en el Antiguo Testamento en el Éxodo con los israelitas. Jesucristo estuvo ahí. Entonces, si Jesucristo estaba ahí, Jesucristo es Dios. Pero quieren quitar la deidad de Jesús cambiando las Biblias corruptas y poniéndole que era Josué. Y también es el mismo problema en las Biblias americanas. Todas las Biblias que no sean King James 1611, que sean nuevas traducciones, nuevas copias, todo eso tienen adulteración, tienen contaminación. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno. O sea que para un cristiano que hable español es recomendada la purificada 1602, y si es americano, la King James 1611, pastor. Claro que sí, y si tú no eres de aquí ni de allá como nosotros, pues las dos, la King James 1611 y la Reina Valera 1602. Son las mejores Biblias más puras que se acercan a las Sagradas Escrituras. Han comparado la King James con los últimos papiros que encontraron en el mar, en las cavernas, que tienen
una antigüedad de 100 años después de Cristo, que son letra por letra, coma por coma. Entonces, como dicen los mormones, que todos adulteramos la palabra de Dios, no todos, hay unas Biblias se mantuvieron confiables porque Dios tuvo el lujo de detalle de perseverar a sus hijos como su palabra. Amén. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, bendito eres en el nombre de Jesús, yo te alabo y te bendigo. Te doy gracias por este pequeño estudio de qué Biblia debo usar, porque a nosotros nos interesa que las personas se edifiquen con la buena palabra no adulterada, porque un poco de levadura leuda toda la masa. Yo te pido en el nombre de Jesús que nos des ese discernimiento en invertir en el reino de Dios en una buena copia para nuestra edificación. En el nombre de Jesús, la iglesia de Dios dice, Amén. que Dios los bendiga.